¿Crees que exista la salvación o la condenación? ¿Crees que existe el cielo o el infierno? ¿No te has definido en estos temas? Pues déjame decirte que la historia de Mauricio tiene que ver mucho con esto y lamentablemente él cree que al día de hoy está condenado. Quiero comenzar esta fogata contándote la historia de Mauricio. Una historia que puede ser que te haga reflexionar. Una historia que al día de hoy a mí me deja con una duda. Resulta que Mauricio vivía en una familia muy disfuncional, una familia que tenía muchos problemas. Desde que él nace hasta que cumple alrededor de 14 años, su papá es un tipo que está con muchos problemas relacionados con la bebida. Eso lo lleva a tener muchos comportamientos violentos. Y en casa, el tipo es una bestia. Realmente es un ogro, un monstruo, un tirano. Un sujeto que en el momento en el que pisa la casa hace que todos tiemblen. La mamá de Mauricio y Mauricio, porque en ese momento aún era hijo único, prácticamente se refugian. La mamá intenta proteger al niño porque el papá se pone muy violento cuando llega tomado y busca cualquier excusa para demostrar esa violencia. Y bueno, ya te podrás imaginar, una vida de pesadilla. Pero la vida de Mauricio cambia. La vida de Mauricio cambia cuando él tiene 14 años. Cuando él tiene 14 años, su papá, en los últimos 2 años, ha luchado mucho por ser otra persona. Entró en estos grupos de Alcohólicos Anónimos y le funcionó tremendamente. Y de ahí entró en un grupo cristiano que lo llevó como una conversión, lo que para él fue como muy profunda, un volver a nacer, al encontrarse con Dios y cambiar su vida, algo así. Pero es importante porque esto le ocurre a muchas personas cuando llegan a vivir una religiosidad que raya en el fanatismo. A veces empieza a haber una dicotomía, una separación entre la persona que es fuera socialmente y la persona que es dentro. Este era el problema del papá de Mauricio. Afuera de casa era un cristiano ejemplar, una persona que todos deseaban ser como él, la persona que se convirtió y que no quitaba jamás la Biblia de su mano, y todo el tiempo le estaba leyendo y le estaba proclamando, y entonces leía en voz alta y empezaba a decir uno y otro pasaje, una persona que se veía elocuente, entregada, creyente hasta el tuétano. Pero en casa seguía siendo un tanto ogro, un tanto irrespetuoso de los derechos de los demás. Se imponía. No va a comer nadie aquí si antes no leemos la Biblia. Tú, como no te has entregado al Señor, no eres salvo. Y decía puras cuestiones que hacía que su esposa y su hijo. Y bueno, en este momento ya el otro hermanito de Mauricio, que para este entonces tenía un par de meses o estaba a punto de nacer, no me queda claro, pero hacía un ambiente en casa muy desagradable, un ambiente en casa muy pesado. Mauricio no sabía si quería mejor el papá de antes o el de después, porque el de antes definitivamente le hacía de su vida una pesadilla. Pero de cierta manera, él creía que ya había aprendido cómo sortearlo, cómo hacer que no se fijara en él. Años antes de que hiciera este cambio ya no le tenía tanto miedo, porque sabía escabullirse, sabía llegar tarde a casa, sabía llegar nada más cuando él no era un peligro. No le gustaba dejar sola a mamá, pero mamá también, pues ella que se deja. Entonces, de cierta manera, Mauricio ya tenía un tipo de rebeldía que le había permitido confrontar un poco esta situación. O eso lo creía así él. El nuevo papá no lo dejaba respirar. Todo el tiempo estaba machacándole sus creencias y Mauricio se sentía muy molesto, porque él le decía, eso es ahorita, pero antes no hablabas de eso, ¿verdad? Y ahora sí tú eres el bueno, y antes ¿cómo nos tratabas? Entonces, eran muchos confrontamientos. Mauricio, al ver a su papá que estaba tan entregado a esas creencias, las odiaba, no las soportaba. Su papá en ningún momento tuvo un proceso en el cual fuera a pedirle perdón a su familia, fuera a entregarse a ellos. Fue diferente, fue un proceso extraño. Él entra en Alcohólicos Anónimos y aún no tiene tan avanzado cuando conoce a uno de sus compañeros que está dentro de una iglesia cristiana. Por la iglesia cristiana él empieza su conversión más fuerte. Entonces entraba a este grupo de Alcohólicos Anónimos, a veces recaía en el alcohol, a veces no. Fue algo muy atropellado, no llevó todo un proceso. La parte de disculparse, si es que le existe, él no la vivió, y Mauricio tampoco. Y si en algún momento se vivió, Mauricio la sintió falsa y superficial.
Y eso te lo digo porque él me dice, narrador, yo estaba lleno de resentimiento. Yo estaba lleno de odio hacia mi papá. Coraje, coraje verlo a él. Él no era mi héroe, él era mi enemigo. Él era la persona de la que me quería proteger. Él era la persona exactamente de lo que yo no quería llegar a ser en la vida. Todo lo que él hiciera yo quería hacer lo contrario. Entonces, si él quería el cristianismo, narrador, pues yo empecé a investigar. Y a mis 14 años comencé a ver en internet y a preguntarle a amigos y me puse a conocer acerca de los demonios, de Satanás, de Lucifer, de iglesias que se ofrecían al diablo y cosas de ese tipo. Y no salía, la verdad, porque era el internet de allá de los 2000. Yo no salía de conocer una que otra cosita que me decían por aquí, por allá, y puros cuentos, puros relatos. No salía realmente a una información que fuera verídica. Pero entonces, cuando cumplí 15 años, un tío al que yo quería mucho porque el día de hoy ya no está, ese tío me dio un regalo. Un regalo que fue para mí como el antes y el después. Nunca había tenido un videojuego. Y a mis 15 años mi tío me regaló un PlayStation 1 usado con un disco ahí que decía Resident Evil. Ese Resident Evil fue un juego que a mí me volvía loco. Yo buscaba que nunca lo viera mi papá. Nada más con que viera el monstruo que aparecía en el disco o el que aparecía atrás pintado con la descripción del juego, con eso era suficiente para que me lo quisiera quitar. Y mira, narrador, me escondí en mi propia casa. Lo jugaba con el volumen lo más bajo posible. Mamá era mi cómplice y ella me advertía, me decía, ya viene tu papá, quítalo, no lo vaya a ver. Y yo tenía que esconder ese disco. El videojuego no. Sí decía él que el videojuego era del diablo, que el videojuego era del demonio, que no estuviera jugando esas cosas que eran satánicas, que eso solo lo estaban haciendo para alejarnos de Dios y cosas de ese tipo. Cosas que yo ya, para este entonces, ya nada más dejaba que hablar ese señor. Pero si veía el juego, se iba a poner mal. Y un día, narrador, llego a la casa y él me está esperando en la mesa, no me deja pasar a mi cuarto, solo me dice, ven para acá, necesito hablar contigo. Y noto cómo enfrente de él está la caja de mi disco y mi disco a un lado. Y yo le dije, papá, esas son cosas mías, por favor no las agarres. Y él nada más lo agarró, lo levantó y dijo, entrega tu vida a Dios, y me lo quebró en la cara. Narrador, no te puedo decir el nivel de furia que sentí en ese momento. Yo le quería hacer daño a ese señor. Le quería hacer daño. Me le fui encima, pero mi papá era mucho más grande y robusto que yo y me hizo un lado. Lo llegué a tumbar de la silla, pero me empujó y ya no pude otra vez volverme a subir arriba de él. Quería pegarle, quería zafarle. Era mi juego, narrador. Mi primer videojuego y el juego que más me gustaba, y lo peor, todavía no me lo había acabado y ya me lo iba a acabar y me lo rompió. No tienes idea de cuánto coraje tenía. Yo sabía una manera en la que me podía subir al techo de mi casa, porque mi casa era de 2 pisos, pero no había forma de subirse fácilmente al techo. Pero yo ya tenía mis maneras. Ahí era donde me escondía cuando el viejo venía borracho. Pues mira, me subí, estaba lleno de coraje y no sabía qué hacer. Comencé a llorar, comencé a pegarme en las piernas, quería gritar, pero no quería que supiera dónde estaba, ni quería que supiera mi escondite. Y entonces estaba pensando y me acordaba una y otra vez de esa maldita escena. Mi papá con el disco diciéndome entrégate a Dios y quebrándolo. Narrador, fue como si mi mente, mi corazón, o al día de hoy ya lo pienso, o un mal espíritu me hubiera hablado al oído. Y me dijo, ¿y por qué no te entregas al demonio? Y no lo pensé 2 veces. Bajé a la casa y fui por 2 cositas que yo sabía que necesitaba. Lo primero, un plumón. Y lo segundo, un montón de hojas que había impreso a lo largo del año pasado, de estos libros y estos demonios y todas estas cosas que yo había investigado. Me subí al techo y empecé a buscar en estas hojas todos los símbolos que venían ahí escritos y me los empecé a pintar en el cuerpo. Cuando terminé de pintarme estos símbolos, empecé a decir toda la lista de nombres de demonios que venían ahí y empezaba a decir frases como me entrego a ti y empezaba a decir estos nombres.
quiero hacer un pacto contigo, mi vida ahora es para ti, y no paré de decir los nombres. Dice narrador, y esto te lo digo a ti porque fue lo que viví. Yo creo que ellos nos están escuchando también. Y ellos tampoco se hacen tan evidentes al inicio. Porque yo me acuerdo que después de terminar todo lleno de coraje y de odio, diciendo todo eso en el techo de la casa, todo lleno de estos símbolos ahí, no pasó nada. Pero te digo algo, tal vez sí pasó, pero no me di cuenta. Yo empiezo a consumir, ya sabes qué, pero son cosas que son más difíciles que conseguir que una cerveza, y empiezo a consumir de diferentes cosas, y esas cosas me empiezan a ganar, y ahí caigo en otro vicio, con parejas, con diferentes personas, tener muchos momentos con mucha gente, y me empiezo a dar una vida en la que no tengo un solo límite. Y en ese momento, te quisiera decir que yo estaba de acuerdo con eso, pero no me acuerdo. No sé ni siquiera cómo llegué ahí. No sé si fue el coraje a mi papá, no sé si fue lo que pasó ese día, ni siquiera sé cuánto tiempo pasó desde ese día en el techo y cuando yo ya estaba totalmente sumergido en una vida llena de vicios. Dice, y esto te lo digo, narrador, porque durante casi 15 años desde ese día, mi vida solo fue eso. Yo dejé de estudiar, tenía trabajos en uno y otro lugar, y mi vida no estaba con ninguna situación paranormal. Ninguna, ni una sola. Solo yo odiaba tanto lo que hacía mi papá que creo que lo justificaba haciendo todo esto. No podía tener como una vida estable. Mi papá me dejó de hablar. Mi papá no soportaba verme, porque si no estaba bajo el influjo de una sustancia, estaba bajo el influjo de otra sustancia, y si no, en la misma casa, digamos que daba para hacer escándalos. Mi papá me dejó de hablar y yo estaba feliz de eso. Me gustaba restregarle las cosas en la cara. Cada cosa que veía que no le gustaba, se le estaba haciendo una y otra vez. Y te digo algo, muchos años después entendí que yo me estaba haciendo daño a mí mismo, pero ahorita vamos a llegar a eso. Ahí, yo lo quería dañar, pero al mismo tiempo, no me acuerdo. No creo que haya sido yo, necesariamente. Un día toqué fondo. Un día me di cuenta que en el mes pasado no tenía el recuerdo de un solo día completo. Eran puros blackouts. Momentos de estar con un grupo de personas, momentos de estar en otro grupo de personas, aparecer tirado afuera de una casa, amanecer en un lugar que no sé cómo llegué. No tengo ni la menor idea cómo al día de hoy sigo vivo, porque en ese tiempo estaba en todas partes con todas las personas y muchos eran personas que te puedes imaginar, pero no están al día de hoy. No por el consumo, sino por los lugares en los que estuve. Espero que se entienda esto. No quiero dar más datos porque no quiero que nadie me vaya a ubicar de ese tiempo, aunque ya pasó mucho. Cuando cumplí 30 años, de esto te estoy hablando que fueron hace más o menos 10. Cuando cumplí 30 años, toqué fondo. Más de un mes y no acordarme prácticamente de nada, no saber dónde estoy. Tenía cortadas en el cuerpo, tenía marcas en el cuerpo. No sé qué había sucedido, no sé si me habían torturado, me dejé torturar o fue algún tipo de juego retorcido, no sé. Pero estando afuera de una casa, temblando, me di cuenta que yo ya no quería esa vida. Y narrador, me empecé a mover. Un grupo de alcohólicos anónimos un tiempo no me funcionó. Empecé a buscar grupos que aceptaran a personas que tuvieran problemas con sustancias. No tenía dinero para pagarlo, mi familia no me quería ver, no quería saber nada de mí. Empecé a moverme de uno a otro lugar. Terminé dentro de un anexo, en este anexo me recibieron muy bien. Empiezo a cambiar, recaigo otra vez en esta situación. Y bueno, durante varios años, narrador, mi vida fue así. Intentar tronar, intentar fallar, intentar y no lograrlo. Fue en ese maldito ciclo de derrota, una tras otra, en la que pude entender a papá. Y ahí me reconcilié con él. Mi papá ya me repudiaba, mi papá no quería saber nada de mí. Yo había luchado porque eso sucediera. Entonces, entendí que yo tenía que llevar estas cosas sin que él estuviera ahí. Pero empecé a entenderlo y empecé a captarlo, empecé a entender que lo que él vivió no fue sencillo, no fue fácil, no fue algo que él tuviera una decisión.
y empecé a entenderme a mí también. Y empecé a buscar quererme un poco. Y extrañamente yo creo que a veces la vida no sé si se burla de nosotros o simplemente se vuelve sabia y hace que entendamos. Dentro de estos grupos en los que estuve conocí una persona cristiana. Esta persona cristiana me llevó a un grupo y cambié mi vida. De repente, yo estoy ahora como esa figura que odiaba de mi papá y empiezo a buscar tener como un encuentro con Dios, sea lo que fuese, porque yo no entendía de eso. Y un día me ponen las manos en la cabeza, narrador. Y esta es la parte donde mi vida se va al infierno. Me pusieron las manos en la cabeza y empezaron a hacer una oración por mí. Empecé a sentir que todo mi cuerpo se ponía frío y empezaba a temblar. Sentía muchas ganas de llorar y sentía mucho dolor en todas partes del cuerpo. Y comencé a llorar. Y de repente nada más sentí que unas manos me abrazaron. Que unos brazos se posaron alrededor de mí y empecé a sentir calor y yo no podía parar de llorar. Y en eso, en mi mente, se desbloqueó un recuerdo. Un recuerdo que yo ya tenía más de 15 años de haberlo olvidado por completo. Comencé esta historia contándote lo que me pasó, pero la realidad es que yo ese recuerdo ya no lo tenía hasta que ocurrió esta situación, hasta que estuve ahí, en ese lugar, a mis 31, 32 años, hicieron oración por mí, se desbloqueó un recuerdo. Yo furioso, bajando a la casa, encontrando un plumón y unas hojas y empezando a marcar mi cuerpo. Narrador, ese día, cuando tuve ese recuerdo, me vino una sensación y dije, ¿qué hice? A partir de ese día, intenté comenzar a orar. Y cada vez que intentaba hacer oraciones, una voz en mi cabeza comenzaba a hablarme. Una voz que es pastosa, una voz que hace como un susurro. A veces es de hombre, a veces es de mujer. Y dice cosas de forma muy sutil, pero cada vez que me habla, me desarma, me destruye. Y solo me dice, tú ya no eres de él, tú ya eres nuestro. Narrador, durante los pasados 4 años, he buscado, por cielo, mar y tierra, poder cambiar mi vida, ser una mejor persona. Y no creas que mi vida está destruida como pasó hace tiempo, antes de entrar en estos cambios. Pero te digo algo, esa voz no se va. Esa voz me acompaña. Y yo creo que el día de hoy estoy condenado. Y aquí es donde me gustaría saber, ¿tú crees que Mauricio esté condenado? ¿Crees que pueda arrepentirse y salvarse? ¿No crees que estas cosas existan y simplemente es su psique que le está jugando a favor y en contra? ¿Qué crees que realmente está pasando en la vida de Mauricio? ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué harías si tuvieras un superpoder? ¿Aarón? Aarón no tiene que preguntárselo. Aarón lo tiene y no le gusta para nada. ¿Quieres saber por qué? Escucha su historia. Después de que muchos de nosotros conocimos el universo Marvel, hay personas que se le han pasado cierto tiempo fantaseando acerca de qué ocurriría si tuvieran algún superpoder. En el caso de Aarón, digamos que el tener un poder o tener una maldición para él ya es algo que está como en una línea muy delgada. Resulta que Aarón se dio cuenta que él muy probablemente tiene un superpoder, pero es algo que no le gusta. Te voy a contar un poco de qué es lo que ha ocurrido con Aarón. Aarón vivió la pandemia de una manera muy difícil. Él se había mudado por un nuevo trabajo a una ciudad, y cuando llevaba cerca de un año y medio, más o menos, en un buen puesto, con unos buenos ahorros, en un lugar bonito de la ciudad, viene la pandemia, él no tiene trabajo y entonces las cosas sí se empiezan a complicar muy rápido. El apartamento en el que está no es nada barato. Él tiene ciertos ahorros por ahí que ha hecho y es un tipo muy administrado, pero al no tener trabajo y tener una dificultad enorme para conseguir, lo empieza a poner en una situación muy difícil. Decide después de 2 meses que él se tiene que ir de ahí. El problema es que había ciertas penalizaciones porque estaba en un lugar, vuelvo a decir, muy bonito. Había un contrato muy tramposito que él había firmado y entonces tiene que quedarse a vivir ahí. El problema es que, pagando la renta,
prácticamente ya no tiene para comer. Porque va a llegar el momento en el que si está haciendo ambas cosas, en 2, 3, 4 meses, tal vez ya no va a tener para ninguna de las dos. Y hay un grave problema aquí. El grave problema es que en ese momento él no sabía cuándo se iba a acabar esta situación de la pandemia. Y fue ahí, en esta situación tan difícil, estando a punto de quedarse prácticamente en medio de la calle y sin comer, eso con un reloj que va tic-toc, tic-toc rápidamente porque él no sabe cuándo se va a acabar lo de la pandemia. Entonces, es ahí cuando se pone a pensar, ¿qué habilidades tengo? ¿Qué cosas sé hacer? ¿Qué cosas tengo dentro de mi campo de hobbies o cosas que hago muy bien y que pudiera sacar aunque sea unos pesos, algo que me ayude? Primero, él es un tipo que le gusta la cocina, así es que empezó a hacer pasteles, panquecitos, comidas, pero era el tiempo de la pandemia y las personas empezaron a tener mucho cuidado con ese tipo de consumos, así es que mínimo en su edificio nunca logró colocar prácticamente nada. No tenía tiempo para ponerse a hacer como que grandes hazañas y movimientos de marketing, no conocía de eso, así es que decidió migrar. Y es ahí cuando después de darle muchas vueltas, se decidió a una habilidad que él ya tenía y era muy buena, pero la tenía digamos que en el área de los hobbies, en el área de las cosas que son más por diversión que por conseguir algo de dinero. Él dibujaba y dibujaba muy bien y dibujaba de una manera muy extraña. Él solo necesitaba que estuvieras en su campo visual el tiempo suficiente para que su mente lo registrara. Ni siquiera necesitaba estarte viendo. Su mente registraba toda una imagen. Y entonces él, tiempo después, se sentaba frente a una hoja de papel y era como si pudiera verte ahí, como si esa imagen la pudiera volver a traer y era casi como si calcara algo. Me dice, narrador, ese es mi secreto, no estoy dibujando, estoy calcando. La imagen, la cosa que vi enfrente de mí, ahora la plasmo arriba del papel, no sé cómo lo hago, pero lo puedo hacer, ni nada más lo calco. Entonces, para mí dibujar era muy sencillo, pero la verdad es que no lo controlaba. Me puse a hacer dibujos de gente conocida y les decía que sí, por favor, que si les gustaba, me dieran lo que fuera, cualquier cantidad, pero que principalmente por favor me promovieran. Estamos hablando que en ese tiempo de la pandemia había mucho tiempo en casa, así es que esto, que yo creo que en otras circunstancias no hubiera logrado vender mucho, aquí el proceso, el que me vieran como dibujando sin prestarle tantas atención, o que apagara la cámara, porque lo hacíamos vía webcam, que apagáramos la cámara y después yo le mostrara el dibujo, eso hacía que ellos no entendieran cómo lo lograba. Muchos me decían, me tomaste una fotografía y yo les aseguraba que no. Finalmente me terminaban creyendo y no entendía cómo lograba eso. A algunos les hacía la demostración de estarlos viendo mucho tiempo, después solo veía el papel y empezaba yo a hacer mi calca, mi forma como de empezar a delinear todo lo que estaba viendo ahí. Bueno, narrador, me empecé a hacer de poquito dinero, pero mínimo ya me daba para comer. Ya me permitía respirar un poco. Y fue ahí cuando me di cuenta que sí había algo extraño con este superpoder. Nunca lo había trabajado tanto. Nunca. Siempre había sido como, digamos, en un nivel de hobby. A veces una vez cada 3, 4 semanas, en un fin de semana, un par de horas. A veces pasaban meses sin que hiciera esto. Ahora, 5 veces al día, 7 veces al día, casi 14 horas de trabajo dedicado a eso. Si no era promocionando los dibujos, era intentando hacer eso una y otra vez y les decía a las personas, pónganme a prueba, díganme alguna forma en la que ustedes quieren que los dibuje y bueno, total, narrador, que empecé a tener cliente tras cliente tras cliente tras cliente. Yo creo que fue fortalecer tanto ese músculo que hizo que llegara a otro nivel, a un nivel en el que al día de hoy para mí es una maldición. De repente, la imagen que se plasmaba en mi papel no era nada más la de la persona. Y lo recuerdo perfectamente. Mi prima hermana tiene unas gemelas. Estas gemelas son unos angelitos, pero son unos angelitos bien gorrosos. Las dos nenas tienen un montón de energía y todo el día están de arriba para abajo, grite y grite y no las puedes mantener quietas, nunca. Así es que mi prima hermana me pidió de favor que hiciera eso cuando estuvieran dormidas o en una conversación familiar
que yo no me enfocara en la conversación familiar, que solo las viera a las dos y hiciera ese retrato de ellas. Narrador, fue algo muy extraño. Intentamos en la comida familiar, nunca estuvieron quietas. Cuando se fueron a dormir, puso la webcam cerca de ellas, las estoy viendo cómo están acostaditas las dos con su rostro de angelitos, y entonces le pido que cambie un poco el ángulo para tener una imagen que pueda ser más artística. Se veía desde arriba, entonces no se veía tan padre, y le pedí como que un poquito inclinado de arriba hacia abajo y dejando como un poquito esquinado para que se vieran los bordes de la cama y que tuviera una imagen así, una imagen clara. Cuando volteo a la hoja de papel y ya no estoy viendo eso, lo que se plasma en la hoja, te vuelvo a decir, yo veo ahí una imagen y solo la voy delineando. Son a las dos nenas, pero en la esquinita de la cama, lo que sale de los bordes, se ven un par de ojos rojos y como una cara totalmente oscura. Aparte de eso, le digo que suba un poquito más la toma, porque yo estoy pensando que tal vez algo que vi los últimos días, pero eran excusas, narrador, estaba enfocado solo en dibujar. Yo no vi nada, no leí nada de películas de terror, de monstruos, nada. Y aparte nunca me había pasado. Así es que cuando hace el reenfoque y cambia un poquito el ángulo, todo perfectamente bien, me voy a la hoja, comienzo a ver, y ahora esta cosa está cubriendo a una de ellas y solo se ve como una parte arriba de la cabeza de esta cosa que no sé qué es, porque está volteando hacia mi sobrina, solo se ve como un pedazo y parte del rostro de mi sobrina, es como si se hubiera movido. Y yo no lo veo en la vida real, pero cuando lo veo en la hoja, estoy viendo lo que está haciendo esa cosa. Le digo a mi hermana que si por favor podemos hacer algo como bonito, algo que les traiga tranquilidad a las niñas, porque ya se veían un poquito perturbadas. Ellas están dormidas totalmente, pero su rostro cambió. Su rostro ahora es como compungido, como estresado. Y le digo que por favor las tome y se las lleve a cierto lugar de la casa, que las ponga una al lado de la otra, bajo la excusa que hacía mucho frío, lo cual era mentira, pero estaban dormidas, le iban a hacer caso. Y entonces se lleva de una en una, le pido que por favor primero se lleve a la que en la hoja parecía esta cosa arriba de ella, se la lleva para allá, yo intento permanecer tranquilo, se lleva a la segunda, la sienta y narrador, cuando las estoy viendo, están sentadas, las dos como en un mueble que tiene un respaldo casi en forma como de corazón, imagínate dos medias lunas de cada lado. Y entonces ellas están una al lado de la otra, tienen una almohada que recae sobre los descansabrazos, una a cada lado, y en medio de ellas hay como un hueco. En medio de ese hueco había una sombra enorme sentada, una sombra que al dibujarla era como si fuera ruido, como todo rayado, y eran unos ojos rojos viéndome a mí. Narrador, me asusté al ver eso en la imagen. Me asusté como no tienes idea, no pude terminar el dibujo, porque yo estoy calcando, yo no sé dibujar, yo no sé cambiar ahí las formas y los espacios, esa cosa parecía ahí. Le dije a mi hermana que me sentí un poquito indispuesto, que me diera oportunidad de otro día, y también le pedí que si por favor podíamos hacer una oración, que por la situación de, ya sabes, la pandemia y eso, que sería bueno para las familias, para el bienestar. Cuando empezó a hacer eso, narrador, las niñas empezaron como a hablar en los sueños y empezaban a decir, déjame, no me hagas eso, mamá, ayúdame. Y la mamá las intentó levantar, mi prima hermana, y no lo lograba. Narrador, volteo a una hoja y lo que veo es esta cosa arriba de la niña, como hablándole o soplándole o haciendo algo con su orejita, y yo ya no sé qué hacer. Fue un rato, hicimos un par de oraciones, mi prima estaba un poquito desesperada, pero como ella no pensaba en nada paranormal, nada más me decía, mírala, esta tiene sueño de piedra, esta niña me la dejo en cualquier lado y no la despierta nadie, aunque explote el edificio la niña se va a quedar dormida, y decía puras cosas así. Yo intentaba reírme, pero la verdad es que ella estaba muy nervioso. Muy nervioso. Narrador, pasó un rato, las niñas se levantan, todo lo normal. Pasan 3, 4 o 5 días. Volvemos a hacer el ejercicio. Y ahora ya no es una sombra, son dos. Y lo peor es que me están viendo a mí. Te quiero decir que estoy seguro que esta cosa que te estoy diciendo ahorita con un ejemplo es un don, no me lo estoy inventando. Porque desde ese día
comencé a ver cosas en las personas que dibujo. No siempre son así. Hubo una persona, que fue la que hizo que comprobara que lo que yo estoy viendo es real. Una persona que era una chica muy linda, no recuerdo exactamente qué familiar era de quién del edificio, pero fue porque se enteraron que estaba haciendo esto, querían ver cómo hacía las cosas, y esta chica en especial era porque ella quería tener como una foto hecha a mano de sí misma y me pidió algo muy realista. Tomó una postura acomodándome el perfil, se quedó como unos 5 minutitos viendo hacia un espejo. Y narrador, cuando yo volteo al papel, veo justo al lado de ella, como volteando hacia el frente y poniendo sus manos en sus hombros, a una mujer ya mayor, pero con una mirada como dulce. No se veía un tipo de manos o de forma de tocarla que fuera desagradable. Y entonces yo le dije, ¿me permites hacer algo un poquito más artístico? Es algo que me están haciendo. Yo dibujo eso. Y cuando ella ve el dibujo, se pone a llorar. Y me dice, ¿cómo supiste que yo quiero tanto a mi abuelita? Te dijo tu vecino. Vuelvo a decir, no recuerdo quién era la persona que me la recomendó. Y entonces yo le dije nada más entonces es tu abuelita, es que sí me dijo de una persona, pero no sabía qué relación tenía contigo. Y dice, pero es que la dibujaste como si estuviera viva, como si estuviera conmigo, me encantó. Y en eso, narrador, se emocionó mucho esta chica. Se levanta de ahí de donde estaba posando para mí, regresa y me muestra una fotografía. Era la mujer que yo vi en el papel. Estoy seguro el día de hoy que yo tengo un don, pero las cosas que he visto ahora plasmadas en el papel para dibujar, hay cosas que son inenarrables, hay cosas peor que una pesadilla. Ya tengo 2 años que dejé de dibujar. No quiero volver a dibujar nada, y todo a raíz de que fui a una casa. Me pidieron que hiciera retratos de cada una de las habitaciones. Narrador, es fecha que no puedo conciliar el sueño por las cosas que habitaban en ese lugar. Ahora viene la pregunta de oro. ¿Qué harías tú con ese superpoder? Tengo una pregunta. ¿Has visto películas de terror en la que todo el tiempo estés diciendo una y otra vez en tu cabeza, pero qué tonto personaje, por qué está decidiendo hacer eso? ¿Por qué se va a la habitación en la que escuchó el ruido? ¿Por qué si parece que está embrujado el lugar te quedas ahí? ¿Te ha tocado alguna vez vivir eso? Pues la protagonista de esta historia no escuchó ninguna de esas alarmas. No tuvo esa experiencia de ver esos personajes, porque cada una de las cosas que he estado haciendo no creo que las harías tú. Y es que las historias que me hacen llegar tanto al correo como al WhatsApp de las pesadillas son una locura. Como se los he dicho, no hay manera de saber si son ciertas o no. Pero hay cada relato que me mandan, que hay unos que me ponen nervioso, hay unos que me dan miedo, pero este es un gran foco rojo. Si lo que está viviendo esta chica es real, escúchame, Claudia, te recomiendo que tomes muchas precauciones. Resulta que Claudia, así como la persona del relato anterior, le gusta mucho dibujar. Claudia sí lo tiene más como un hobby muy bien establecido. Ella, en sus sueños guajiros, en, digamos, sus fantasías más viajadas, más lejanas de la realidad, ella se imaginó durante una temporada como dibujante de esta marca del ratoncito. Practicó. Estuvo luchando por tener algún puesto, pero ahora también es realista. Es buena dibujando, pero no lo es tanto. Aparte, no sabía los medios para tocar puertas importantes para eso, pero solo lo dejó ahí, como una fantasía. Sin embargo, le gustaba. Le gustaba dibujar, y aunque no se dedica profesionalmente a eso, y profesionalmente me refiero a no gana dinero por hacer esa actividad, es buenísima, muy, muy buena. Hace de todo, caricaturas, retratos realistas, y bueno, desconozco los términos exactos, pero ella tiene una gama amplísima de cosas que puede hacer. Simplemente si le das un lapicito y un borrador, te hace magia esta mujer. Conoce un montón de técnicas, lo disfruta, es algo que le encanta. Desde hacerte cosas que están en el mundo real hasta plasmarte cosas de su imaginación. Y eso la ha llevado a comprar cuadernos y cuadernos de estos que son blancos. Si tú fueras en su habitación,
es una locura, porque los tiene archivados, es una persona muy ordenada, pero tiene ahí un montón de cuadernos, desde grandes, pequeñitos, tamaño oficio, tamaño carta, de estos que tienen una hoja que es como transparentosa, como de este papel que le llaman papel cebolla o papel china, que es de color blanco, le das la vuelta y tiene una hoja que parece más una cartulina. Tiene hojas especializadas que son para acuarelas y en fin, te toparías con el lugar realmente dedicado a una persona que ama dibujar, que ama pintar las cosas, que ama crear todos estos mundos, personajes, universos, lugares, etc. Claudia ama dibujar. Por eso, busca cosas que hagan que este hobby sea cada vez como más divertido, más como que le permita ser una con ella, que conecte más, que esté sumergida por completo en este hobby. Y hay algo que acaba de comprar hace 3 semanas que dice que aunque al momento en el que lo compró parecía la mejor idea, al día de hoy está absolutamente arrepentida. Arrepentida al punto del miedo, arrepentida al punto de no saber qué hacer, arrepentida al punto que esta historia que nos manda es más una petición de auxilio, por la cual, te lo vuelvo a decir, Claudia, si lo que me mandaste es cierto, te recomiendo que no lo dejes pasar y tomes cartas en el asunto ya. Ella fue a una tienda de antigüedades. En una tienda de antigüedades que desde que llegó sintió una vibra extraña por todo. La dependiente del lugar parece más bien una persona sacada de alguna película misteriosa que interpreta algún tipo de mujer como bruja que una dependiente real de un negocio. La mujer traía un vestido un poco ampón, de color negro, de época. Se veía muy pálida esta persona. Ella no sabe si realmente vio una aparición o la persona, pero todo fue tan normal, salvo su atuendo y su look, que ella considera que ahí no vio un fantasma, solo una persona que está un poco en su personaje. Esta persona, la dependiente, te daba un aire como de malicia, de no ser una persona buena. El lugar se veía como un lugar bastante descuidado. Telarañas colgando de diferentes puntos. Hay muchos estantes en los que están llenos de cosas, pero saturado, y otros están vacíos solo con un artículo. Es extraño, porque este lugar, aunque vende antigüedades, pareciera también una tienda de brujería, no porque me lo diga así Claudia, sino porque conozco un poco más del tema y las descripciones que me da parece más a eso que una tienda de antigüedades, aunque ahí dice antigüedades según lo menciona esta chica. Dice que están las estanterías por diferentes puntos, hay telarañas en diferentes partes. Ella creía que las telarañas eran un toque divino y dijo, esto está padrísimo, lo voy a tener que dibujar, cuando vio una araña pasar en una de ellas y se entendió que no estaba viendo propiamente adornos. El lugar estaba así. En una zona había latas así, viejas, oxidadas, medias rotas y abiertas, y eso estaba extraño. En otro punto que sí se veía todo muy limpio, había como frascos de cristal que tenían diferentes formas, unos en forma de triángulos, otros que eran como unos tubos que estaban retorcidos, y todos parecían llenos de líquidos. Había una zona que estaba llena de artículos de madera, cucharas, tenedores, platos y otro tipo de artículos medio raros, maderas que parecían recién utilizadas algunas, y muchas de esas sí se veían que tenían décadas sin que alguien las tocara. En una zona había placas, pero era muy extraño porque había placas de auto y había fotografías de personas. Esto es bastante raro. La zona que le llamó a Claudia, la zona que la trajo al momento en el que entró, fue la zona de los libros. 3 estantes, todos llenos de libros antiguos, uno en especial con libros que tenían pastas gruesas y muy probable forros de piel. Muy probable. Esa zona le llamó. Va para allá. Comienza de ver de libro en libro y se topa con una joya. Una joya en medio de todo este mugrero, en medio de este lugar que daba algo de miedo. Hay un libro de hojas blancas, hojas que no tienen nada escrito, y se ven las hojas ya cafecitas, ya antigüitas. Los marcos están medio rotos, inclusive parece en una de las esquinas como si se hubiera quemado con un encendedor. Se ve como un poquito carcomido, un poquito negro, un poquito cafecito.
Es una delicia el aroma del libro. Aroma a algo antiguo, inclusive ligeramente aroma a muerte. Pero algo muy poético para una persona que va a dibujar. Tal vez ahí va a tener las mejores escenas de terror, los mejores personajes, los mejores mundos. La ambientación de este lugar es increíble, ya lo tiene impregnado el libro. Dibujar algo ahí es sencillo. O es una trampa. Porque Claudia no lo pensó dos veces. Cuando llegó con la chica que vendía, con esta mujer vestida como si fuera un personaje de una película, probablemente de Tim Burton, ella le dijo que cuánto era y le pidió apenas, dice, narrador, para darte una idea, $1. Me pudo haber sacado 5, 10, 15, 20 o $30. Me pidió 1. Yo no podía creerlo, narrador. En ese instante saqué un billete, era de $5, se lo di y le dije que se quedara con el cambio y me fui. Ahora que lo pienso, ni siquiera recuerdo que lo haya tocado, ni que haya tocado el libro, ni que yo la haya tocado a ella. Desde que llegué hasta que me fui, nunca se movió. Narrador, después de las cosas que me están pasando, espero que sí haya sido una persona porque tal vez no lo era. Toma cartas en el asunto, Claudia. Voy a seguir contando tu historia. Ella llega a casa y trae este libro, un cuaderno para dibujar, un cuaderno exquisito, antiguo, con un olor a muerte. Tiene pastas oscuras. Ella se acuerda que las pastas no eran tan oscuras. Eran un poquito café y se veía como un poquito como roído, como desgastada las esquinas y todo. Y ahora sí está desgastado, pero las pastas son oscuras, negras. Prende las luces de la casa, se ven absolutamente negras y eso se le hace raro. Está muy extraño. Comienza a hojear y pasa algo muy raro. Aunque todas las esquinas del libro y todas las hojas ya se ven un poco desgastadas, ella, al pasar el dedo, se corta y caen un par de gotitas de sangre en las hojas. ¿En cuál? Quién sabe, porque no logra identificar ninguna hoja manchada. A partir de ahí empiezan a ocurrir cosas extrañas. Ella se recuerda llegando al libro, intentando dibujar, pero es extraño. Ella intenta tener una comunicación con él. Se ve tan especial, se ve tan vivo a pesar de oler a todo lo contrario, que intenta conectar y hacer que la escritura sea como fluida, que este dibujo sea algo que simplemente nazca. Y en lugar de conectar, siente como si del libro salieran dos manos fantasmales y la apartaran, como si le dijeran no nos toques. Y es entonces cuando Claudia, simple y sencillamente, decide empezar a hacer tiempos. Es como si fuera el bloqueo del dibujante. Iba a la cocina y se sirve algún bocadillo, se sirve algo para tomar, regresa a la habitación y cuando llega a la habitación se topa con la primera de las situaciones que no hacen sentido. Ella vive con su mamá, con su hermano. Su papá está de viaje. Su hermano dibuja, pero no dibuja bien. Y su mamá fue la primera persona que le enseñó a dibujar. Dibuja muy bien, pero dibuja muy lento. ¿Por qué cuando llegó Claudia a su habitación, lista para dibujar en este libro, estrenarlo, con su bocadillo, con algo que tomar, con algo con que pasar el momento, se encontró el libro abierto y justo en la primera página estaba dibujada ella, el rostro de Claudia? Solo que tenía algo. Los ojos. Los ojos se veían un poquito diferentes. Se veían como si fueran los ojos de otras personas, pero con muchos detalles. Y ella vio eso y entonces se quedó pensando, mamá, ¿pero para qué me quiere jugar una broma? Y entonces se queda como tan turbadita que cierra el libro, se pone a dar vueltas de que en qué momento, cuánto tiempo tardó, cómo pudo haber hecho un retrato tan bonito en tan poco tiempo, y se queda dándole vueltas y se distrae. En la cena de ese día, en el momento en el que ya platica con su mamá y con su hermano, le dice a su mamá, ya mamá, ya, te salió muy bien la broma. Y la mamá, actuando como una actriz digna de un Oscar, se mantiene en su personaje y le dice, no sé de qué estás hablando, yo no te hice ninguna broma, no te entiendo. Va Claudia a su habitación, trae el libro y le muestra la imagen y le dice a la mamá, ¿qué retrato tan bonito? Dice, oye, pero esos ojos se ven medio raros, no se ven como los tuyos. Y Claudia le dice, mamá, ya no te hagas, lo dibujaste tú. Y entonces la mamá le dice, ¿por qué me dices eso? No entiendo, yo no lo dibujé. Y ella, ay mamá, por favor.
No la pudo sacar del personaje. Claudia cree que su mamá está actuando. Y aunque algo dentro de ella le decía que su mamá no es una buena actriz, que ella ahí parecía sincera, y honestamente debió haber escuchado esa parte de ella que le decía estas cosas, prefirió hacerle caso al cuento de la actriz. Por eso, en los siguientes días, en los que el libro, de vez en cuando, aparecía abierto con algún dibujo, cositas normales. Claudia en la habitación, sentada leyendo, Claudia en la habitación, sentada frente a la computadora, pero siempre con pequeños detalles extraños. Ya no aparecía de frente, ya no se veían los ojos, a veces era de lado, a veces era como un close-up a las manos. Había algo, a veces una uña, a veces un dedo, a veces la forma en la que estaba sentada, a veces ligeramente la altura, que parecía alguien más. Es como si sí fuera ella, pero a la vez no. Claudia no está asustada, Claudia está fascinada. Claudia cree que su mamá es una gran actriz y aparte una dibujante experta que ha mejorado tremendamente en los últimos años y ella no se había dado cuenta. Así es que decide jugarle la broma. El libro ahora lo lleva a la habitación de su mamá y ella quiere empezar a dibujar y dejarle retratos de su mamá. Ya no va a ser historias de terror, ya no va a construir todo ese universo en ese libro, no. Va a ser un juego entre ella y su mamá. Va a llevarlo al cuarto de mamá y en el cuarto de mamá va a dibujarla y se lo va a dejar ahí abierto para que pueda verla. Pero es extraño, es muy extraño, porque nunca le había pasado con lápiz, porque con plumas sí pasa, que cuando te pones a escribir, no mancha. Es como si estuviera húmeda la hoja, es como si le faltara algo de soporte a la hoja para que pudiera marcarse. Con pluma sí, pero con lápiz no. Qué extraño. Tal vez es el tipo de grafito, tal vez mamá está utilizando una hoja especial, tal vez es esta página el problema, y agarra la página, la dobla en forma de triángulo, se va a la siguiente, intenta dibujar y nada. Hace otro triángulo, se va a la siguiente y nada. Siente las hojas del libro, nada. Y entonces dice, ok, no está húmedo, no estoy pudiendo dibujar, no se está marcando ahí, algo raro está pasando. Y vuelve a poner sin darse cuenta la mano en el libro. Y es extraño porque aquí sí está segura que no la pasó a alta velocidad, no la pasó por los bordes, simplemente la puso ahí. Y sintió como un pinchazo. Y donde quita la mano, no hay gotas de sangre ahí, pero el dedo sí tiene una buena marquita. Los días siguientes cambian un poquito las imágenes. Su mamá se está poniendo muy extraña en sus dibujos. Mamá trae un gusto medio raro porque le dibuja detalles que ya son más obvios. Ahora, en los dibujos en los que aparece Claudia de frente, sus ojos tienen una línea vertical. Si aparece de lado, su rostro se ve con unas marcas que ya no tiene, pero aparte se ve como lleno de coraje, de odio. Las manos son extrañas. Las manos se ven más huesudas, la piel como si estuviera con más venas y como con más surquitos, como si fuera una piel vieja, pero aparte media colgante y mucho más delgada, y los dedos mucho más delgados, y también las uñas, qué mal gusto, con unas garritas así como que negras y la uña repintada de color negro. Claudia no tenía miedo, y Claudia cree que su mamá simplemente está subiendo el nivel de la broma, así es que va a querer regresársela. Compra un kit de lápices de diferentes tipos de grafito, compra grafito tal cual para poder hacer como con pintura con el dedo, compra plumas, plumones, todo. Ahí le va a demostrar a su mamá quién es la que realmente le puede sacar un susto. Ya pensó en 1000 imágenes, transformar la cara de su mamá en un monstruo, en una bestia, poner un monstruo detrás de su mamá, hacer cosas horribles como poner la cama y que se vean unos ojos debajo de ella. Algo así horrible y se las va a poner con tantos lujos de detalle que su mamá después de ver eso ya no va a poder dormir en la habitación. Y entonces cuando llega con todo este kit justo a su casa, entra en la habitación. Y ahora está dividido en 4 una hojita. Una cama con unos ojos debajo. Ella viéndose al espejo, un espejo muy bonito ovalado que tiene en la entrada de la casa, pero detrás de ella hay una sombra, con los mismos ojos
que estaban debajo de la cama en la imagen de al lado. Ella está sentada, pero unas manos le tapan la boca, y hay algo desagradable que parece que le está dañando una mano, porque la mano se ve con un pequeño agujero y como si estuviera soltando ese líquido rojo. En la otra se ve a ella tocando el libro, y el libro en la parte de las hojas tiene dientes, como si le estuviera mordiendo la mano. Cuando ve eso se queda impactada. Se parecen un poco las imágenes que estaba pensando. Mamá, ¿cómo pudo subir esto a otro nivel? Y entonces toma el libro para cerrarlo y es como si el libro la mordiera. Ahora sí en la palma de la mano siente una mordida, no hay marcas ahí, pero sí hay una manchita de sangre. Y la hoja sigue igual. Las pastas son el problema. Ahora sí nota algo con las pastas. No son negras, son guindas. Un color guindo muy oscuro, como si fuera un concentrado de sangre. Claudia, me dice el narrador, después de esa mordida que me dio esa cosa, al día siguiente el libro estaba abierto y mi rostro se había transformado. Las comisuras de mis labios estaban hechas para atrás, ya no tenía dientes, tenía colmillos, mis ojos eran los de una víbora y yo estaba como que larga estirada. Te quiero decir, narrador, que tengo miedo, porque ese libro lo tomé y lo puse debajo de mi cama, entre el colchón y la base. Me dormí toda la noche y yo tengo el sueño muy ligero. En la mañana, cuando me levanté, ese dibujo estaba ahí, la noche anterior no. Fui con mi mamá y le dije a mi mamá, ya no se vale, no me estés dibujando eso, me da mucho miedo. Y ¿cómo que te metiste en mi habitación en la madrugada para sacarme el libro y hacerme la broma? Yo creo que ya fue suficiente. Y mi mamá ya desesperada me dice, no has parado de decirme de esas bromas. No soy yo, no entiendo qué estás haciendo, yo creo que me estás bromeando a mí. Tú dibujas muy padre, esos parecen más dibujos tuyos. Y cuando le llevé el libro narrador para mostrarle lo que ella había hecho, el libro estaba totalmente en blanco. Las pastas eran de un color ya más pegándole al carmesí, y en la casa comenzó a sentirse algo muy raro, como si alguien estuviera. Narrador, esto pasó hace una semana. Desde ahí no lo he vuelto a tocar, lo tengo encerrado en una bolsa Ziploc y no sé qué hacer. Y es ahí, Claudia, cuando te digo, por cuarta vez, si esto que me estás mandando es verdad, no lo dejes pasar, realmente haz algo. Si conoces a alguien que haya vivido algo remotamente parecido como esto, por favor, házmelo saber en comentarios. ¿Conoces la leyenda del Loco Lucas, las entidades invisibles y las verdades ocultas? ¿No? Tienes que escucharla. En la familia de Pedro hay una historia que se ha estado pasando de generación en generación. Una historia que no solo es cautivadora, es absolutamente aterradora. Y hay un tema. Se cree 100% que lo que se está contando en esta historia es real. No sé exactamente a qué familiar de Pedro le pertenece esta situación, porque no saben si el abuelo fue el primero en contarla o si esto venía desde el padre o el abuelo del abuelo de Pedro. Entonces, no sabemos cuántas generaciones están involucradas, pero ahí te va la historia. Un familiar de Pedro, hace mucho tiempo, cuando las ciudades no eran ni de cerca como lo son al día de hoy, y eran más bien pueblitos, este familiar de Pedro empezó a tener como mucha inquietud acerca de la brujería. Él quería conocer las artes mágicas. Creía que había poderes que podían hacer que él fuera una persona más poderosa y que lograra tener ciertas cosas en la vida. Pero te estoy hablando que él, este familiar, no era un adulto. Era apenas un niño casi adolescente, una persona de unos 13 años. Y su abuela, que te vuelvo a decir, no sé qué generación estamos hablando, la abuela de este familiar, le dijo que rotundamente no se le ocurriera acercarse a la magia. ¿Qué magia? ¿Qué tipo de magia? No tengo la menor idea, pero escucha lo que te voy a decir porque está tremendo. La abuela comenzó a decirle que su familia está maldita, que ellos tienen prohibidos acercarse a la magia porque son susceptibles a ser destruidos por ella. Y entonces, este niño comenzó a preguntarle acerca de por qué dice eso, de dónde se inventó la historia.
Y ella dice, no es ningún invento. ¿Ya has escuchado del loco Lucas? Y entonces él dice, pues sí, es el loco de aquí, es el loco del pueblo. Sí sabes que es mi hermano. Y dice, ¿cómo? El loco Lucas es mi hermano. El loco Lucas era brujo. Y él empezó, digamos que a conocer ciertas formas de poder conseguir que las personas a su alrededor tuvieran una suerte diferente. Dicen muchos, que a mí no me consta, que Lucas podía hablar con seres que nadie más veía más que él. Y desde ahí le decían el loco Lucas. Le decían loco porque hablaba con entidades invisibles. El problema es que las cosas que le decían las entidades eran verdad, y eran cosas que las personas nunca le habían contado a nadie. Lucas podía leer el corazón de las personas. Lucas podía leer lo que estaba en la mente de la gente. Algunos decían que era un timador, otros decían que era un ladrón. Yo vi cosas que no tienen manera de explicarse. Este pueblo, aunque es muy pequeño, guarda muchos secretos, y Lucas los conocía a todos. Pero ¿sabes qué es lo que no hace sentido? Lucas no era social. Lucas no tenía amistades. Lucas no iba relacionándose de ahí, de allá, con uno y con otro. A Lucas lo iban a visitar, y él no les pedía información de nada, les empezaba a decir. Cobraba caro, se hacía de mucho dinero. Hasta que dijo él que esto no iba a ser suficiente para sus ambiciones, y empezó a buscar seres más poderosos, entidades que le dieran más poder, más fuerzas. Lucas quería ser como un superhumano, como una persona que tuviera más poderes que los demás. Al parecer, no le era suficiente lo que tenía. El problema es que parece que sí lo encontró, porque de repente dicen que un día en la casa de Lucas comenzó a sonar como un chicote, como algo azotando a alguien o a algo más, y había un grito continuo en la casa, día y noche, 3 días seguidos. Cuando Lucas salió de ahí, la casa estaba vacía y Lucas ya lo habíamos perdido. Comenzaba a hablar solo y ya no se dirigía a las personas, salía sin usar ni una sola prenda encima, y las personas le aventaban la ropa para que se pusiera algo, pero él estaba en contra, y como lo has visto el día de hoy, anda por ahí. Nadie entiende cómo sigue vivo. Nunca se ve que come, nunca se ve que toma nada, y siempre está por ahí, como que hablando. No te le acerques a loco Lucas ahora que sabes eso, no dejes que tu curiosidad te lleve, porque Lucas dejó de ser Lucas hace mucho, y si te acercas, él reconoce a sus familiares. Esta historia no termina ahí, porque tú crees que un adolescente, que él tiene estas fantasías o estas ideas de ser alguien poderoso, con una historia va a ser suficiente para que detenga esa ambición? No. Él tenía que comprobar que era verdad, así es que comenzó a buscar al loco Lucas. No preguntaba por él, solo iba por las calles, era un pueblo pequeñito. Iba por las calles, iba buscando, iba pensando en dónde fue la última vez que lo vio, y comenzaba a andar de un lado para otro. De repente, Lucas salió de la nada de un callejón, y entonces se dirigió directamente hacia él, y le dijo, él es el que nos está buscando, hablándole al aire. Él es el que nos está buscando. Y otra parte dice, sí, sí. Tú sabes que es tu nieto, Lucas. Lucas, tráelo con nosotros. Lucas era el que estaba hablando, pero cada vez que hablaba, su voz era distinta. A veces de un anciano, a veces de un joven, y cuando lo veías directito al rostro de Lucas, su rostro cambiaba. Su rostro, en ocasiones, todo el vello facial se encanecía por completo, y en ocasiones parecía profundamente oscuro. Los colores de los ojos, porque parecían varios por los tipos de miradas, eran diferentes. La mirada que estaba llena de furia, de enojo, y que le decía al otro, tienes que traerlo con nosotros ya, te lo estoy ordenando, era una mirada absolutamente negra. Nada. No había nada ahí más que un vacío completo. Tenía una mirada en la que se quedaba viendo nada más y movía la cabeza como diciendo sí o como diciendo no, moviéndola de arriba abajo, de izquierda a derecha. Esa mirada era absolutamente blanca, como si los ojos los tuviera volteados hacia atrás. Pero de repente, los ojos se veían como con un ligero toque verde.
y a veces se veían como de un cafecito color miel, colores que cambiaban. Pero no era fácil seguirle el ritmo ni ver estos detalles. Tenías que verlo fijamente, y ahí era donde las cosas se ponían difíciles, porque cuando se cruzaba la mirada con el loco Lucas, era como si te traspasara, era como si viera a través de ti, era como si tu mente fuera un libro y de repente se abriera, y él veía dentro, él veía lo que tenías ahí, en tu corazón, en tu memoria, las cosas que habías hecho. Y el familiar de Pedro no lo resistió. Cuando le cruzó la mirada y lo vio, entendió que Lucas no estaba loco. No, Lucas tenía muchas cosas dentro de él, cosas vivas, cosas inteligentes, cosas que están ahí probablemente desde antes de la humanidad, cosas invisibles, cosas que saben todo, todo acerca de ti, porque pueden leerte, como si fueras un libro abierto. Y en el momento en el que se cruzaron las miradas, sintió como todo dentro de él se desnudaba ante estas cosas. No pudo resistirlo y se fue. Lucas le decía, ven, ¿no querías conocerlos? ¿No quieres poder? ¿No quieres que te enseñe a ti la magia? Y desde ese entonces, que ve tú a saber desde hace cuánto es, se transmite de generación en generación la leyenda del loco Lucas en la familia de Pedro. Y ahora, yo te pregunto, ¿qué fue lo que le pasó al loco Lucas? Prohibido escuchar esta historia si a ti te dan miedo las brujas y las posesiones, porque lo que aquí pasó parece que es algo bastante macabro. ¿Has escuchado acerca del árbol de las brujas? Hoy quiero contarte esta historia que le ocurrió justamente a una miembro de la familia nocturna. Resulta que allá donde ella vivía en su infancia, un pueblo recóndito de México, justo en la casa en la que estaba su mamá, porque mamá y papá se habían separado, tenían un árbol. Y en ese árbol pasaban cosas medias extrañas. Número 1, había la sensación de miedo. Si te acercabas a ese árbol en la noche, había algo ahí, como si te observaran, como si algo estuviera presente. Y eso generaba un miedo terrible. Por otro lado, ocurría algo muy extraño con los animales de la casa. Tenían un perrito, y ese perrito, todos los días, de 11:30 de la tarde a 12 de la madrugada, comenzaba a ladrar sin parar. A las 12 comenzaba a aullar y regresaba corriendo a la casa muerto de miedo. Esta chica, llamémosla Roxana, cuando empezó a ver estos patrones que se repetían, la sensación en el árbol, ese perro que le ladra, se quedó con la duda de qué estaba pasando. Así es que Roxana decidió que iba a investigar por su propia cuenta. Se fue en la madrugada al árbol, después de que el perro fuera a ladrar. Se llevó una linterna, comenzó a aluzar, y es ahí donde notó algo. Rostros. Unos rostros entre las ramas, unos rostros entre el follaje del árbol. Regresó corriendo a la casa, estaba muerta de miedo. Apenas comenzaba la pesadilla para Roxana, una pesadilla que estuvo a punto de cobrarle la propia vida. Al día siguiente, ella, con todo ese miedo, comenzó a contarle a su mamá esa situación. Su mamá le dijo, tenemos que ir a hablar con tu abuela, ella es la que sabe de estos temas, yo no conozco nada. Cuando van con la abuela y le cuentan, le dice, ay hija, yo ya te había dicho que en ese árbol se paran las brujas, tenemos que correrlas. Y ella le dice, ay mamá, tú con tus supersticiones, ve lo que le pasó a tu niña por no hacerme caso. La abuela se va a la casa, prepara un par de cosas. Con un lazo largo, comienza a llenarlo de nudos, lo empieza a meter en un tipo de tina grande o algún recipiente en el que tiene líquido y sal. ¿Qué líquido es exactamente? No sé. Pero digamos que pudo haber sido algún tipo de agua o de menjurje que ella hizo. Empieza a llevar este lazo que tiene nudos, lo sumerge, comienza a hacer unos rezos, a decir unas palabras, lo saca y está haciendo eso continuamente durante 2 días. El tercer día se va ahí. Cuando el perro comienza a ladrar, ella se posiciona debajo del árbol
Con ese lazo comienza a darle chicotazos al árbol en diferentes partes. Chicotazos es tomar este lazo y golpear el tronco del árbol. Empieza a decir cosas en voz alta, cosas que no se acuerda esta chica, no la escuchó con claridad y también era muy pequeña cuando pasó. Roxana me dice, yo nada más escuchaba a mi abuela que gritaba, pero gritaba como enojada, como ordenando y demandando algo. Y a la vez llevaba una tina en la que yo vi que mezcló agua, en la que ella empezó a decir como bendiciones, y sal de grano grande. Todo el agua mezclada la tenía ahí, entonces golpeaba con este lazo y después metía la mano y empezaba a rociar tantita del agua. Y otra vez golpeaba con el lazo, metía la mano en la tina y empezaba a rociar. Narrador, empecé a escuchar la voz de una mujer desde el árbol que decía, ya para Imelda, ya para Imelda. Y le empezaba a gritar. Dice narrador, yo estaba dentro de la casa, había luz en el patio porque habíamos puesto unas linternas, no se veía ahí nadie, pero la voz venía del árbol. Al día siguiente, más o menos a media mañana, mi abuela ya se había ido, dijo que no nos iban a volver a molestar, y al día siguiente a media mañana, llega una vecina. Esta vecina se ve en mal estado, golpeada del rostro, llena de moretones, y es una vecina con la que mi mamá siempre ha tenido muy mala relación. Una persona que mi mamá dice que es muy envidiosa. Y llegó pidiéndome que si le podía prestar mi peine. Yo fui y le dije, mamá, que vino la vecina para pedirme mi peine, y me dijo, ella nunca le prestes nada, y menos cosas personales. Así quedaron las cosas, narrador. Por los siguientes 2 o 3 días, esta mujer venía a mediodía a pedir lo mismo, y en las noches el árbol tranquilo. El perro ya no se acercaba, ya no salía ahí a las 11 de la noche, ya no pasaba nada de eso. Y fue entonces cuando pasó lo terrible. Una fiesta en el pueblo, me invitaron, yo quería ir a bailar, pero mis papás no me habían dado permiso. Me salgo por mi cuenta. Y ahora que me salgo por mi cuenta, voy caminando para allá y de repente siento que del lado donde están los árboles, que es una zona en la que ya no hay casas, empiezan a observarme y empiezan a seguirme. Yo sigo caminando, yo sigo andando, estoy seguro que voy a ir como para el pueblo, que estoy yendo rumbo a la fiesta, cuando entonces pasa algo muy extraño. Alguien me chistea desde los árboles, volteo y veo como si muchos ojos se abrieran a la vez, como si fueran ojos brillantes y amarillos, como si fueran gatos a los que les dio la luz así de frente y entonces reflejan toda la luz. Bueno, algo así horrible. Me asusté mucho, narrador, y de repente me doy cuenta que estoy en un lugar que no conozco. Estoy en un lugar desierto. De mi lado derecho hay una iglesia toda construida de madera, un lugar que jamás en la vida he visto, que tenía el techo como en una forma como de un triángulo. Hay una puerta inmensa al frente. En la puerta se ve una cruz marcada, por eso yo sé que es una iglesia. Las puertas se abren y de ahí sale la sombra como si fuera un sacerdote o estas personas que ahí dan las misas, pero que viene como muy cargado con su ropa, pero está todo de negro. Es como si tuviera capas de sombras, una arriba de otra. Entonces, hay luz ahí, pero no hay luminarias, es un lugar muy extraño. Y esta persona comienza a caminar, sale del lugar y conforme se va acercando a unas escaleritas que están en el edificio, caminando directo hacia mí porque ahí no hay nadie, empiezo a ver que empieza a ser cada vez más grande. Te estoy hablando de alguien de más de 2 metros que cuando salió de la puerta no se veía así. Me llena un miedo terrible, pero me doy cuenta que mis pies están congelados. Finalmente se me pega y me pone las manos en la cabeza. Cuando me pone las manos en la cabeza fue la sensación más horrible que te puedo decir. Lo más asqueroso, desagradable, feo. Me sentí invadida totalmente por alguien y comencé a gritar. Narrador, estaba en medio de la fiesta del pueblo, estaba al lado de donde la gente estaba bailando y estaba gritando, todos estaban parados viéndome. A mí me llenó de vergüenza y me fui corriendo a la casa. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí y cómo llegué ahí? No sé, no tengo idea. ¿Qué era el otro lugar? Nunca lo he vuelto a ver. Pero cuando llego a la casa, me meto, espero que mis papás no se hayan dado cuenta, me voy a dormir y al día siguiente, cuando amanezco, me siento mal. Siento dolor en el estómago, siento dolor en el cuerpo
y alrededor de mi cuello mi mamá descubre que hay como unas marcas negras. Me lleva con mi abuela. Yo no les cuento nada. Y entonces cuando ve, me dice, ¿te hicieron brujería? ¿Tienen algún objeto tuyo o alguien has visto rara desde hace unos días? Y me acuerdo de la vecina del peine. Le empiezo a decir eso. No le cuento lo de la iglesia, nada más le cuento lo de la vecina. Y entonces van a la casa, buscaron por toda la casa y ¿sabes qué, narrador? No estaba mi peine. En algún momento se metió alguien en la casa, lo sacó de ahí y yo creo que por ahí me hicieron la brujería. Mi abuela dijo, pobrecita no sabe con quién se metió, no las va a pagar. Y yo, narrador, me guardé lo de la iglesia y no debí haberlo hecho. Me daba mucha vergüenza decir que me fui a la fiesta del pueblo y eso que pasó no hacía ningún sentido, así es que mi abuela me llevó con una persona, esta persona empezaba a decir rezos por mí y mi abuela le decía, quiero que le des un trato especial, que sea al nivel. Quiero que si nos hizo eso, sepa que no se meta con nosotros. Y narrador, todos los días mi abuela me estaba visitando a mí, me pedía que abriera la boca, me metía una hogacita, un pedacito de pan, me llenaba como todo de saliva esa hogaza de pan, la sacaba y se iba, y traía siempre en la mano un saquito con sal. Yo le preguntaba que para qué era eso, y decía, es el regalito para la vecina. Después de 3 semanas, yo un día me levanté bien, y ese día falleció la vecina. No sé exactamente qué fue lo que hizo mi abuela, ni cómo sucedieron las cosas, ni no entiendo, narrador. Lo que te digo es que sí debió haber dicho lo de la iglesia, porque después de que falleció la vecina, mi abuela empezó a tener pesadillas una y otra vez y empezó a decir que todo estaba mal, que algo había pasado mal y un mes después falleció. Yo creo que ese lugar al que fui, ese lugar en el que estuve es un lugar maldito y me traje algo de ahí. ¿Qué crees que era ese lugar? El de la iglesia de madera y este sacerdote oscuro. Luisa fue a unas cabañas y esperaba divertirse. Estaba en medio de su hábitat, un lugar precioso y hermoso, cuando le tocó toparse con los condenados. Y ellos no querían mucho, solo querían una moneda. Y esta historia, créeme, si tienes sueño, no te conviene escucharla. Quiero cerrar esta velada contándote una de las historias más macabras que me han contado. Luisa me mandó la historia que dice, narrador, esta es la historia más traumática que he vivido y espero que no me vuelva a pasar. Resulta que Luisa se fue un fin de semana a unas cabañas. Esas cabañas iban ella junto con su novio y otra pareja. Las cabañas están en medio de un lugar bastante alto, muy bonito. Digamos que no es de lujo, pero la naturaleza ahí es algo increíble, especialmente si tú vienes desde la ciudad, te topas con paisajes que parecen de ensueño, parecen de película. Luis estaba feliz, estaba a gusto, estaba en su hábitat, en su lugar. Ella siempre había pensado que si la dejaban estando viviendo en la naturaleza, ella estaría como plena. No podía estar más equivocada Luisa, porque en esas cabañas comenzaron a ocurrir cosas extrañas desde el día 1. Cada una de las cabañas que están en esa zona están bastante separadas, quieren darle a las personas de ahí privacidad. Alrededor de las cabañas hay árboles y hay pequeños caminos por los cuales puedes andar, conectan una cabaña con la otra y también conectan todo con una zona central. La cabaña de ellos, a los lados, tiene 2 cabañas que no están habitadas, no están cerca, pero las logras ver. Tal vez 100 metros o 150 de cada lado. No escuchas a las personas ni siquiera cuando gritan fuerte. Necesitas acercarte para que el grito tenga un poquito más de forma y entiendas qué es lo que te dicen. Ahí no hay sonidos. El lugar parece totalmente deshabitado. En las noches, un guardabosques solo pasa a la cabaña y les dice que por favor, que una vez que apaguen las luces de la zona central, mejor queden adentro de la cabaña y ya no salgan de preferencia, ya no le abran la puerta a nadie. A Luisa se le hace súper extraño el comentario. La hace sentir incómoda. ¿Cómo que no le abre la puerta a nadie?
O sea, ¿por qué me tengo que meter a mi cabaña? ¿Qué peligros estoy corriendo de los cuales no sé? Luisa es una chica de ciudad. Probablemente tú ya pensaste como que qué boba. Puede haber animales salvajes, coyotes, lobos, osos, etcétera, ¿no? Inclusive gatos monteses, perros, etcétera. Perros que no sean, tan urbanos o tan urbanizados. El punto es que no se refería a eso. Luisa cuando fue y le preguntó, oye, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿qué peligros hay aquí de los que deba de tener como conciencia? Le dice, no, señorita, no se preocupe, no hay ningún peligro en sí, pero pues es que hay historias y hay leyendas, pero yo no los quiero asustar. Lo mejor es que nada más, una vez que apaguemos las luces allá, ustedes estén adentro y ya. Y si les tocan la puerta o les hablan, no les hagan caso, nosotros nos comunicamos por teléfono. No utilizamos venir a molestarlos y tocar la puerta. Y le dice Luisa, oye, qué extraño, pues si tú viniste ahorita tocando la puerta y fue la forma en la que te abrimos. Y dice, sí, porque es de día. Pero una vez que llegue el anochecer y una vez que apaguemos la luz, nos comunicamos por teléfono. Por favor, no abran la puerta. Y este hombre, como si tuviera algo de prisa, se despide rápido y se va. Luisa se queda atorada con las palabras en la garganta, está sumamente incómoda. En lugar de hacerla sentir tranquila, ahora le hizo sentir 1000 veces peor. El novio está muerto de la risa, porque le dice, te está jugando una broma. O sea, ¿tú crees que las personas todas son correctas a los lugares a los que van y te van a dar una advertencia? Es para jugarte una broma. Al rato alguno de ellos te va a venir a tocar la puerta y va a salir que es una broma y mal gusto es todo. Dice, pero no. Si nos tocan la puerta, que se frieguen, no les vamos a abrir a nadie. Y comienza a avanzar la tarde, llega la noche y se apagan las luces de la zona central. Luisa está súper incómoda. No es muy creyente de estos temas de leyendas, cuentos extraños. Ella siente que está en peligro y es todo. No sabe de qué. Y es muy raro, porque existe esta duda que si los portales son abrir las puertas a algo o si es atraer algo. Y se cree que las entidades que son del tipo invisibles, puede ser que las atraigas, que algo esté en el ambiente, que algo estás tú externando verbal, mental o emocionalmente que se vuelve atractivo para ellos como si fuera una luz en medio de la oscuridad. Porque Luisa, conforme más avanza la noche, más miedo tiene. Está más alerta. Escucha ruidos que ni siquiera están ahí. Está tan agudizado su oído que no soporta el masticar de las personas mientras cenan. Está totalmente distraída, no puede tener ninguna conversación y está al borde del colapso porque no deja de pensar que puede estar en un peligro y siente miedo. Miedo atroz. No quiere ir al baño, no quiere asomarse por las ventanas, siente que lo observan. Siente que si se llega a tapar algo se va a acostar al lado de ella. No, algo horrible. Estar ahí es un espanto. Así es que le pide a su novio que por favor no la deje. Se quedan en el piso de abajo de la cabaña. Están los dos en un sillón, viendo justamente hacia la puerta. Es una puerta de madera muy bonita. No se ve nada hacia afuera. Y estando ahí, de repente de un momento a otro, escucha algo. Algo clarísimo. Algo que ella conoce y algo que la hace enojar al instante. Un ronquido. El novio está absolutamente dormido. Y él estaba abrazándola, nada más dejó caer los brazos y comenzó a roncar. 1 minuto antes estaban platicando, y ahora, pero como si fuera una piedra. Y Luisa le mete un pequeño codazo, y él nada más abre los ojos, se acomoda del otro lado y se vuelve a quedar dormido. Ella está molesta, está enojada. Pero gracias a eso, el miedo bajó. Ya no está al pendiente, ya no la están observando, ya no están las sensaciones de que alguien se va a sentar, a acostar, que hay ojos por aquí y por allá. Ya no hay nada de eso, Está nada más molesta, dirige su enojo hacia esa persona. Por eso le cae como balde de agua fría. Cuando a las 3 de la mañana le tocan 3 veces la puerta en la cabaña. Se queda helada y está viendo ahí hacia la puerta y vuelven a tocarle. Luisa tiene un miedo terrible, comienza a moverle la pierna al novio,
Le dice, despiértate, despiértate, nos están tocando. Y entonces el novio nada más se estira y se vuelve a dormir. No le hace caso, está totalmente dormido. Vuelven a tocarle la puerta. Cada vez que el novio como que despierta un poco, no hay ningún ruido y apenas comienza a roncar. Hasta que llega un momento, después de unas 20 veces que le están tocando la puerta, que ella dice, ya déjenme en paz. Ya sé que es una broma, ya el guardabosques nos advirtió y no voy a abrir la puerta. Y una voz de una mujer mayor es la que le contesta del otro lado. Y eso es algo que no te voy a desear nunca a ti ni a nadie. Estar en medio de la nada, en temperaturas casi bajo cero, donde sabes que estás en un lugar vacío, que te advirtieron que no abras la puerta, y escuchar a una ancianita que te dice, una moneda para los condenados, por favor. Es algo que no te deseo ni a ti ni a nadie. Luisa no podía creer lo que estaba escuchando y le volvió a decir, ¿qué? Y la mujer volvió a decirle, una moneda para los condenados, por favor. Luisa no traía dinero, no traía nada. Eso no era una broma, sonaba muy extraño. Nada más le dijo, no tengo nada, váyase de aquí. Y la mujer le contestó, en la bolsa hay monedas, una moneda para los condenados, por favor. Luisa siente el corazón que le está latiendo rapidísimo. Eso es muy, muy, muy raro, porque si te late tan rápido el corazón deberías de sentir calor. Y ella siente frío. Un frío que le está helando las manos, que le está helando el cuerpo completo. No siente ni siquiera fuerzas para caminar. Es como si estuviera ya en medio de un sueño porque ya no se siente ni siquiera ella. Se está despersonalizando por el nivel de miedo que siente. Y la mujer le vuelve a decir, por favor, Luisa, una moneda para los condenados. Luisa da la espalda, comienza a caminar hacia donde tiene la bolsa. Donde abre la bolsa es como si esta mujer hubiera puesto algo ahí, porque hay 3 monedas de plata grande. Ella no traía esas monedas. Ella no traía nada de eso ahí. Entonces toma las 3 monedas y la voz le dice, no, 2 son tuyas. Una moneda para los condenados, por favor. El problema es que la voz de la mujer ya no suena de fuera de la puerta, suena dentro de la cabaña. Suena muy cerquita del oído de Luisa, y ella solo aprieta los puños, le habla a su novio, y su novio sigue roncando. La pareja que los acompañaba, nivel en el entierro. Ahí solo están ella y eso que ahora está dentro de la cabaña, y que le pide por favor que le dé una de las monedas. Luisa toma la moneda, está a punto de voltear cuando ve por el rabillo del ojo que hay alguien detrás de ella. Está volteando y está ahí paradita, una persona chaparrita, y entonces solo voltea, estira la mano, comienza a moverla hacia esa cosa y siente como una mano helada, pero fría como el miedo, fría como la muerte. La toma de los dedos, le separa la moneda y de repente, silencio absoluto. La habitación está muchísimo más helada que segundos atrás. Cuando abre los ojos, no hay nadie ahí. Y solo escucha detrás de la puerta, gracias. Luisa regresa a la bolsa, tiene 2 monedas de plata y al día de hoy las conserva. Sabe que algún día alguien más le va a tocar la puerta y le va a pedir una moneda para los condenados. Y ahora te pregunto, ¿conservarías las monedas o qué harías con ellas?